nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. ¿Qué les parece si oramos un poquito? Primero, porque me trae mucha emoción este tema, pero también porque creo que el sentirme nervioso también es importante, lo diría yo, porque así avala como la importancia que tiene predicar la palabra, ¿verdad? Entonces, haremos para que también me puedan tranquilizar un poco. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Te pedimos, Padre Celestial, que bendigas este mensaje, Señor, que sean tus palabras, Señor, y no las mías. Te pido que nos traigas paz, Señor, en medio de esta mañana, Señor, y que podamos guardar este mensaje, Señor, en nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, este tema me emociona mucho porque en la iglesia estamos acostumbrados a tratar temas que parecieran ser sencillos y que parecieran ser de entendimiento público, pero que a la hora de hacer la práctica o de profundizar un poquito más, tal vez no lo terminamos de entender. Si yo les pregunto a ustedes qué es la fe, y si todo lo hacemos en unánime, ¿qué versículo se les viene a la mente? ¿Qué dice? Y la convicción de lo que no se ve. Todos sabemos ese versículo, al menos lo hemos escuchado una u otra vez, pero hemos profundizado un poquito más en qué significa eso. Este versículo sobre la fe trae dos palabras muy importantes: certeza y convicción. La certeza es estar seguro de que algo va a pasar. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que mañana, si juega Saprissa, va a ganar, obvio. O yo tengo la certeza de que si voy a comer, me voy a llenar. Son cosas que nosotros damos por hecho que van a pasar. La convicción es cuando, por ejemplo, yo pongo mi fe o pongo mis creencias en algo y que de ahí nadie me va a mover. Por ejemplo, si el día de mañana llega alguien y me refuta mi fe, yo tengo la convicción de que no me van a mover de ahí. Aunque tenga argumentos y yo no los tenga, mi convicción está en que yo no voy a quedar ahí. Eso es la convicción. Bien, esta prédica nace de una pequeña charla que tuve con el Señor, de que a veces yo veía personas y decía, ¿cómo es posible que hay personas que tienen una convicción y una fe que uno dice, no lo entiendo? Tal vez bajémosle un poquito ahí el volumen. Hay cosas que yo veía y yo decía, ¿cómo esta persona puede confiar tanto en el Señor y no dudar? O a veces yo quería tener esa convicción y yo decía, sí, o sea, yo confío, pero confío. Y la duda invadía a mi persona constantemente, y aunque yo sé que mi Dios es todopoderoso, a veces no le termino de creer. Creo en Él, pero no creo lo que Él puede hacer. Entonces, de esa conversación nace esta prédica. Bien, nos vamos a estar desarrollando un poco en Lucas 8. Los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en ese pasaje y vamos a ver un poco de versículos más, pero este pasaje me llamó mucho la atención. Mientras lo buscamos, a mí me parece curioso porque la fe yo lo considero como un truco en el cristianismo. Siento que a veces los que hemos jugado algún juego de mesa o videojuegos, sabemos que a veces hay como herramientas que le permiten a uno como sacar ventaja. Bien, pues para mí la fe es ese hack o ese truco que tenemos, porque literalmente sin la fe no habría forma de agradar a Dios, no habría forma de acercarse a Él y tampoco habría forma de entenderlo. Entonces creo que es una herramienta, un instrumento bastante útil. ¿Listos? Bien, dice Lucas 8 del 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos.
Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedece? Bien, este pasaje, igual que el otro, lo hemos escuchado muchas veces. Pero hay una cosa que quiero destacar aquí de Jesús, y es que a veces nosotros, cuando viene una prueba, nos desesperamos. Dios mío, no puede ser, ¿cómo voy a hacer para solucionar esto? Se jodió el carro, se estalló la llanta, ¿cómo, Dios mío? Y luego porque se me estalló la llanta ayer en la noche, pero ¿cómo voy a hacer para solucionar? Y si nosotros notamos la característica número 1 de Jesús es: se durmió. Se durmió, ¿entienden? Se durmió en la tempestad, se durmió y se durmió. Jesús se durmió en la tempestad. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de completa confianza en el Señor, yo creo que no hay nadie que tenga más confianza que Cristo. Literalmente el barco se les iba a volcar y Jesús estaba ahí privado en el quinto sueño. Y no la entiendo. No entiendo esa confianza. Y es obvio que no la entendamos porque no somos Jesús. A veces nos falta esa fe, nos falta esa completa libertad en el Señor de creer que algo va a pasar y ya. Esa es una de las características que más me gusta de Jesús: su calma, su confianza, su convicción, su fe. Y muchos podrán decir: bueno, Jesús es Jesús, Dios mío siempre mortal. Y él siempre decía: yo también soy humano. Nosotros vamos a estar viendo 5 puntos que son esenciales para desarrollar nuestra fe o poder incrementarla. Porque honestamente yo no sé ustedes, pero yo sí lo necesito. Yo necesito incrementar mi fe. Pero antes vamos a indagar un poquito más en qué significa todo esto que estamos hablando. ¿Qué es la fe? Como vimos en el primer versículo que leímos, vimos que era la convicción y la certeza de que algo va a pasar. Pero vamos a ver qué dice más la Biblia sobre esto. Punto número 1, vamos a ir a Hebreos 11:1. Si alguno lo puede estar buscando, genial. De momento lo voy a ir leyendo por acá. Dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es lo que estábamos hablando ahorita. Justo lo que estábamos hablando ahorita era de la convicción. Nosotros podemos traducir la certeza de la convicción en confianza, de saber algo que aunque no está ahí presente o latente, nosotros creemos que está. Por ejemplo, Dios. Nosotros tenemos la confianza de que Dios está ahí, pero nosotros no lo podemos ver, oler ni tocar, pero sí lo podemos sentir. Es igual que el viento. El viento no se puede ver, no se puede tocar, pero sí se puede sentir. Usted no puede atrapar el viento, no puede abrazarlo, pero sí podemos sentirlo. Y negar que no existe el viento es tan tonto como decir que nada de eso existe. Lo estamos viendo, pero sí sabemos que está. Esa es la convicción y esa es la certeza de que el viento existe, al igual que la certeza y la convicción de que Dios existe. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Sigue añadiendo que no lo podemos ver. La fe no se trata de algo que usted pueda ver. Y aunque en la iglesia hacemos obras que tal vez puede Dios ejemplificar que la fe existe o que Él existe, aún así no lo podemos ver directamente a Él. Entonces confiamos en que Él hace las cosas, pero no lo podemos ver haciendo las cosas. Y terminamos en Romanos 10:8-9, que dice: mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sin la fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Pero por qué la Biblia menciona eso? Porque para acercarme primero a Dios, tengo que creer en Él. ¿Y cómo hago yo para creer en algo que es hermoso?
¿Cómo hago yo para saber que Mauricio va a hacer algo por mí si yo no conozco a Mauricio y yo no sé que Mauricio va a hacer eso por mí porque somos amigos? Es imposible que yo pueda confiar en alguien si no lo conozco. ¿Por qué necesito fe para sentirme cerca de Dios? Y aquí les hago una pregunta y vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Cuántos de ustedes a veces se han sentido lejos de Dios? No quiero que me levanten la mano, pero por sus rostros puedo saber que algunos me incluyo. ¿Cuántos de ustedes han sentido que es Dios el que se aleja? ¿O cuántos de ustedes sienten que no importa lo que hagan, el Señor no responde a nuestras oraciones? ¿Saben qué es lo que pasa? Que en este mundo nosotros sufrimos de muchos ataques y siempre andamos pensando que los ataques vienen de gente cercana o a veces vienen como en situaciones, tal vez perdemos un control remoto y ya perdemos la calma o perdemos algún objeto de valor. Muchas veces pensamos que lo que nos pasa a diario y no podemos controlar son cosas materiales, y a veces se nos olvida un poquito que las luchas de este mundo son espirituales. Todas las luchas que tenemos son contra potestades y principados. Son ataques que Satanás manda para disolver la iglesia. Ahora en la clase hablábamos un poco de la familia de la fe. Y es curioso como Dios hace las cosas, porque yo le oraba al Señor y cuando me acordé que había que hacer la predica para el domingo, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué predico? Tras eso le pregunté al pastor y el pastor muy sabiamente me dijo, no, tranquilo, tema libre, vamos usted. Y yo, madre. Entonces, ¿ahí me escucha mejor? Sí, más o menos. Entonces, yo decía, ¿qué madre? ¿Cómo puedo predicar o cómo puedo hacerle saber a la iglesia lo que el Señor quiere decir? Y entonces empecé a dialogar un poco en mi corazón y a saber qué era lo que necesitaba yo. Y por eso les dije al principio que esta predicancia de esa charla con el Señor, de que a veces no tenía esa confianza plena en Dios. Yo me decía, ¿pero por qué? O sea, yo voy todos los días a la iglesia, estoy en el grupo de alabanza, llamo discipulados, estamos los martes llevando un estudio, y sin embargo yo decía, ¿por qué a veces me cuesta tanto confiar? ¿Por qué necesito fe para sentirme cerca de Dios? La respuesta a eso es que la fe es un instrumento que nos sirve para acercarnos al Padre. Pero el problema está en que si nosotros no desarrollamos esa fe, no nos vamos a sentir cerca de Él, porque lo desconocemos. Como decía ahora, ¿cómo hago para acercarme a alguien que no conozco? ¿Cómo hago para saber que Dios está para mí si no lo conozco? Y lo que yo venga a la iglesia, aunque todos nosotros estemos aquí hoy reunidos, no significa que ustedes tengan fe, y yo tampoco. Venir a la iglesia no significa que ustedes tengan fe. Venir a la iglesia significa que somos personas rotas y que estamos necesitados de la presencia de Dios. Pero ¿qué hago yo después, en la semana? ¿Qué hago todos los días cuando yo estoy ahí? En los jóvenes, ahora es el TikTok, ahora hablamos. ¿Cuántas horas pasamos en el TikTok? ¿O cuántas horas pasamos en el tele? Si dedicáramos una cuarta parte, o la mitad de lo que nosotros utilizamos en el tiempo de ocio para conocer más a Dios, se los aseguro que todos sentiríamos a Dios tan cerca que podríamos tener la fe suficiente para saber que Él está ahí, que Él resuelve mis problemas, a pesar de que yo no pueda. Aunque yo no pueda, yo sé que Él está ahí. Pero como no tengo esa fe, porque no la he querido desarrollar, entonces ahí es donde me cuesta acercarme a Dios. Y entonces ahí es donde empieza la lucha de ¿por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué no siento al Señor cerca? La respuesta es la fe.
No estamos teniendo fe. A veces, yo no sé si les pasa o les pasó en algún momento. Estoy hablando de la iglesia antigua, aquí no, pero a veces hay personas que llegaban y decían, uy, yo quiero que el Señor me hable, y sacaba la Biblia y aquí ven, y Jesús lloró. No, Padre, es un toque. Judas se ahorcó. Ay, Señor, Judas se ahorcó. No, líbrame, Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que abrir la Biblia y poner el dedo es hacer que el Señor me hable? Porque honestamente yo lo dudo bastante. Y espero que ese no sea nuestro caso, pero de todas formas, la fe es un instrumento que nos sirve para acercarnos a Dios, pero si no lo conocemos no podremos usar ese instrumento dejándonos indefensos. Hablamos de que el mundo está, bueno, el mundo no, Satanás está agarrando el mundo y está haciendo situaciones constantemente para atacar a la iglesia. Si nosotros no tenemos la fe suficiente, nos van a golpear y nos van a dejar indefensos. No vamos a poder defendernos y no vamos a poder creer en el Señor y no vamos a poder estar firmes. ¿Entienden lo peligroso de eso? ¿Cuántas personas no conocemos que hoy por hoy estaban con nosotros y ya no están? ¿Cuántas personas conocemos que estaban tan afianzadas en el Señor y uno los escuchaba hablar con una pasión y ya no están? ¿Cómo desarrollo mi fe? Bien, vamos a ir a Romanos 10:17 y también está Hebreos 11:6 y Santiago 2:17. Aquí les voy a pedir que algunos de ustedes me puedan leer esos versículos con voz de trueno y podamos ir aclarando un poco este tema. Romanos 10:17, ¿alguno que alce la mano con voz de trueno? Fernando. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la palabra viene por el oír? Bueno, muchos de esos contextos posiblemente estábamos hablando de que tal vez podríamos sacar la conclusión de que tal vez era porque Jesús estaba predicando o alguien cercano a la palabra estaba predicando y las personas querían ir a oír. Pero muchas veces es justamente eso. A veces el pastor aquí trae temas muy interesantes. De hecho, ahorita estamos viendo la serie Corintios con el pastor y esa palabra, quiero no trae fe, trae conocimiento, trae certeza en el Señor. La palabra de Dios es la única que nos ayuda a desarrollar la fe, porque nos hace entender quién es Dios, nos habla de quién es al que debemos creerle. ¿Sí? Hebreos 11:6. ¿Alguna otra persona que quiera leerlo? Andresito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que es galardonador de los que lo buscan. Nuevamente, oímos que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que crea que Él existe y que es merecedor, galardonador de los que lo buscan. Creer es necesario. Y aquí la palabra en hebreo nos dice que no podemos acercarnos a Dios si no le creemos. Y ese creer viene por la fe. Y esa fe viene por el conocimiento de Dios. ¿Quién es Jesús? Necesito conocerlo para saber a quién acercarme. ¿Ven cómo todo se repite? Es un círculo. Santiago 2:17. ¿Alguno que me quiera leer? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, hablábamos conocer, acercarme, creer y tener fe.
Entonces, si estas características no se cumplen, ¿cómo hago entonces yo para hacer obras en nombre de alguien que no conozco ni tengo fe? Por eso en la Biblia hay un versículo que yo le temo mucho, que es: llegaron al cielo y Jesús los desconoció. ¿Cuántos hemos escuchado de que a veces a la gente hace muchas obras, y vemos estas iglesias que hacen obras y obras y obras y ayudan a un montón de gente, y sabemos que la vida de esas personas es terrible, pero terrible, terrible? Y no hablo de que andan con mujeres y andan tomando una vida descarrilada, sino que tal vez los vemos y son gente carente de fe, carente de características de un cristiano. Este versículo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es justamente eso. Las obras para el Señor no las podemos hacer si no lo conocemos, si no agradamos a la persona que están dedicadas a las obras. Eso es como que yo quiera regalarle un chocolate a Cindy y diga: Cindy, yo le voy a regalar un chocolate, pero me lo comí de camino, fíjese. Dice, pero yo lo hice en su nombre, o sea, para que sepa, yo estuvo buenísimo, pues, en el nombre de Cindy me lo comí, era para Cindy, pero yo me lo comí. Suena como un poquito fanfarrón, ridículo. Así nos vemos nosotros cuando queremos hacer algo en nombre del Señor y lo que alimentamos es nuestro orgullo y nuestra propia victoria. Así se ve. Bien, esta mañana quiero regalarles estos 5 pasos que en lo personal me están ayudando y me van a ayudar en un futuro próximo a desarrollar más mi fe y a tener más confianza en el Señor. Porque hemos hablado de que hay personas que nacen con el don de la fe, pero no hemos hablado de qué pasa con las personas que no tienen fe y cómo hacemos para nosotros poder desarrollar esa fe. Porque a veces me dicen: sí, usted no tiene fe, pero también dígame cómo se hace. Dígame cómo se hace. Bien. Número 1, leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, conociendo quién es Él, quién es Jesús, nos ayuda a entender un poco mejor a quién estamos orando. Los fariseos estuvieron en su época y aún así dejaron perder muchas señales que evidenciaban quién era Jesús y a quién tenía que creerle. Y aún así, con el montón de señales y el montón de cosas que Jesús estaba haciendo, no le creyeron. Y a veces yo me pregunto: ¿qué nos espera a nosotros los simples mortales que ni siquiera podemos ver a Jesús? ¿Cómo podemos desarrollar eso? Si los fariseos, que en su momento eran las personas más cultas, más estudiadas, que sabían todas las señales, que tenían al pie de la letra, hasta se andaban colgando las leyes, que veían lo que Jesús hacía, aún así no le creyeron. ¿Qué nos espera a nosotros? La única forma de que nosotros podamos ser diferentes a ellos es estudiando la palabra con humildad, con que nada de lo que yo aprenda en la Biblia sirve para humillar a alguien, sino sirve para conocer mejor quién es mi Señor. ¿Cierto? Punto número 2, ser humilde. Muchos confundimos humildad con humillación, no es lo mismo. Hay muchas personas que le genera conflicto la palabra humillación, y más cuando dicen hay que humillarse delante del Señor, que sí hay que hacerlo, pero si tienes esos conflictos, yo creo que tengo una conversación privada con el pastor. Pero la palabra humillación no es lo mismo que humildad. La humildad es saber que el Señor es mejor que yo, es saber que yo le sirvo a un rey y tengo que agachar mi cabeza y dejar que Él tome posesión de lo que le pertenece. Que si recordamos, nada de lo que usted tiene es suyo, todo es de Dios, y en algún momento va a ser reclamado. La humildad
ser humildes para que Dios nos pueda hablar. La falta de conocimiento es tan mala como el sobreconocimiento. Muchos se creen el último erudito de los tiempos. El último erudito de los tiempos, limitando su presencia con el Señor. Si usted tiene desconocimiento de la palabra, está bien. Está bien que usted lo acepte. Y diga, bueno, voy a hacer algo para cambiar eso. Pero esa falta de desconocimiento adrede, que nos da pereza, es tan mala como la persona que es tan estudiosa y no es humilde, es orgullosa y anda humillando por ahí a las personas porque no saben de la palabra del Señor. Es igual de malo. Punto número 3. Reflexionar y pídele pruebas al Señor. Y yo creo que este es, sin dudas, el punto más difícil de cumplir. Y muchas veces a nosotros nos han enseñado que hay que pedirle al Señor cosas ya resueltas, porque el Señor concede lo que está en su corazón, es lo que dicen algunos. Entonces dicen, si usted está necesitado de un carrito, pídale al Señor el carrito, eso lo va a dar. O si usted está necesitado de algo, pídale al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros, así conscientemente, cuántos de nosotros le pedimos pruebas al Señor? Señor, dígame una prueba de sabiduría, que me mande el primer bombetos ahí que me aparezca, a ver cómo resuelvo esto. ¿Cuántos de nosotros realmente solicitamos pruebas que nos pongan y nos desafíen en desarrollar la fe cristiana? Y a veces nos llega, porque a veces somos bocones, el Señor está escuchando, y a veces dice, no hombre, yo soy súper paciente, y le llegó semejante prueba. Y entonces, ¿qué hacemos con esa prueba? Normalmente decimos, ay Señor, Dios mío, ¿por qué a mí? Las pruebas ayudan a crecer. De hecho, los errores en un negocio ayudan a crecer. Sino que lo diga Cindy, que tiene un propio negocio, y todos los que hemos estado en un negocio semipropio o en diferentes negocios sabemos que los errores nos hacen más fuertes si aprendemos de ellos. Entonces, ¿cómo puedo desarrollarme en mi fe? Pídele al Señor pruebas. Es difícil porque apenas se las pida le van a llover, pero como si fuera un baldazo, le van a llover pruebas. Pero esas pruebas, si las acompañamos con la palabra del Señor, ahí dicen que se ejemplifican en fe, crecimiento. Un cristiano que quiere desarrollarse y que quiere madurez. Es difícil, es de los puntos más difíciles, pero es tan enriquecedor ver cómo de una prueba resulta algo que solo el Señor pudo resolver. Es maravilloso, de verdad. Punto número 4. Únanse en oración. La vida del Señor no estamos solos. Para eso el Señor nos dio un templo, una comunidad, una iglesia en la que nosotros podemos acercarnos y pedir ayuda, acompañarnos en oración. Ahora leíamos en la escuela dominical lo de la familia de fe que les mencioné y poníamos de ejemplo qué hubiera pasado si la iglesia, por ejemplo esta, no estuviera. ¿Qué pasaría de nosotros si la iglesia no estuviera? ¿Seríamos iguales? ¿Tendríamos problemas? ¿Seríamos más vagos? ¿Seríamos mejores? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que sería terrible. Sería solitario, sería completamente una vagancia, prácticamente reinaría el orgullo, porque no habría como afinar opiniones con otras personas. Sería bastante difícil la comunión con el Señor, y más con la comunión de los hermanos que no están en la misma fe, sería todavía más difícil. Acompáñense mutuamente en oración. No tienen que buscar un grupo en específico, no tienen que venir todos los días a la iglesia, al templo y decirle, pastor, ¿usted puede orar conmigo? No. Búsquese una persona de confianza, un amigo, alguien en que usted pueda decir, hey, yo quiero orar por usted para que usted pueda incrementar su fe. ¿Usted haría lo mismo conmigo? Nada nos cuesta, es una oración. Literalmente nos roba a veces ni 2 minutos y tenemos 24 horas en el día. Acompáñense en oración mutuamente.
Y punto número 5, y el más hermoso de todos: comparta su fe. Comparta su fe con aquellos que no la tienen. Comparta su fe con aquellos que necesitan de esa fe para sentirse aliviados o sentirse que le pertenecen a alguien. Cuando hablamos a alguien, obviamente es a Jesús. Hay personas en la calle que seguimos pensando que creemos que son cristianos, pero ¿cuántos de nosotros nos acercamos y le compartimos? Hey, yo quiero orar por usted, quiero que usted pueda acercarse más a Dios. Yo tengo varios amigos y el Señor me ha estado mandando pruebas para hablarles de Dios, y son personas que no son creyentes, y a veces siento que es más difícil acercarse a un amigo que es de toda la vida y que no cree en Dios. ¿Cómo me la acerco? ¿Cómo hago para decirle algo que no salgo yendo? ¿Cómo hago algo para que esa persona no sienta que lo estoy atacando? Bueno, volvemos un poquito atrás a los pasos. Recuerden el paso número 3, que era ser humilde. Si usted se acerca a alguien, quien sea, aunque sea la persona más mansa, si usted se acerca con los tacos de frente, posiblemente lo vaya a rechazar. Pero humildes, acérquense y compartan la palabra del Señor. También es una prueba de fe. Es parte de lo que el Señor quiere hacer. Había un juego muy bonito, y ya voy cerrando. Había un juego muy bonito que lo podemos poner, pero básicamente el juego trataba de adivinar sonidos de animales. Incluso traían una figurita, una silueta. Y estoy seguro que si alguien les hace el sonido de un gallo, todo el mundo va a adivinar que es un gallo. Todo el mundo los ha visto. Y si hacemos también un poco de animales, los más comunes, una vaca, un perro, un gato, todos vamos a saber que son esos animales. ¿Por qué? Porque los conocemos. Sabemos cómo hacen, cómo se ven, cómo caminan. Hasta a veces distinguimos, y he visto a la gente de Cartago, no, esa vaca es de Cartago, no, esa vaca es de Guanacaste. ¿Cómo hacen? No entiendo la verdad. Pero las identifican. ¿Y cuántos de nosotros logramos identificar cosas que no son de la Biblia? Cosas tan mundanas. La otra vez estaba viendo en Instagram una imagen de una silueta de un jugador de fútbol. Yo dije, ese es Beckham. Y lo pegué. Dije, ¿cómo lo pegué? Ni conozco a Beckham. Y sabía quién era Beckham. Y yo digo, no puede ser. Y la otra vez me dijeron una cita. Yo ni idea qué decía esa cita, la verdad. Además, ni recordaba que estaba en la Biblia. Ven como a veces tenemos conocimiento de cosas completamente inútiles. De verdad, hay gente que tiene datos curiosos que yo digo, ¿para qué le vas a escribir esto? 5 datos curiosos de no sé qué. ¿Qué importa? Dígame 5 datos curiosos de la Biblia. Ahí se le voltea la tortilla. Bien, hermanos, yo creo que el Señor no solo me está llamando a mí a desarrollar un poco mi fe, a conocerle un poco más al Señor, sino a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. El Señor quiere que desarrollemos un poquito más esa fe que tenemos ahí guardada, y no la queremos trabajar, y que simplemente decidimos ignorar, llenándola de cosas que no son útiles. Y les dejo la última frase. Recuerden que todas las cosas de este mundo se quedan. ¿Cuántos de nosotros estamos acumulando tesoros en el reino?